בין קודש לחול אני חי, בין האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים, עם כל הפחד שעל כתפיי אני יוצא שוב. Shalom, bienvenidos. Vamos a hacer lectura de la Aliyá número 2. Les pedimos a los que se van uniendo que nos acompañen con la lectura, con sus Biblias. Hoy vamos a hacer la lectura de la Aliyá número 2 que encontramos en Éxodo 31:18 al 33:11. Bienvenidos a todos los que se van uniendo. Shalom, Shalom, hermanita Carla. Bienvenido, hermano Marcos, a todos los que se van uniendo. Bienvenida, Gaby. Bienvenida, hermanita Loida. Bienvenidos a todos los que se van uniendo, se van conectando. Estamos por comenzar con la lectura de la Torá. Estamos en el libro de Éxodo para aquellos que quieran acompañarnos con la lectura, buscar en su Biblia. Estamos en Éxodo, terminando el capítulo 31 y comenzando el capítulo 32 y vamos a llegar hasta el 33:11. Eso sería la Aliyá número 2, es decir, correspondiente al día 2. Vamos un poquito atrasados, pero ya mañana vamos a adelantar un poco más. Atrasados con la lectura diaria, aquellos que comprenden y que siguen las lecturas de las Aliyot. Amén. Antes de comenzar, Marcelo va a hacer la bendición por la Torá y luego comenzamos con la lectura. Amén. Recordemos, siempre tenemos que dar gracias al Eterno porque tenemos a nuestro alcance su palabra, su verdad, ¿no es cierto? Tenemos que ser agradecidos en ese tema porque Él nos brinda su palabra. Así que siempre debemos dar gracias antes de comenzar la lectura y también ponernos en manos del Eterno. Amén. Vamos a hacer entonces la verajá por la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar benu mikol hamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Vavhei noten hatorá. Bendito seas tú, Yud-Het Vavhei, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Vavhei, el dador de la Torá. Bejen Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Bien. Como decíamos, vamos a comenzar con la lectura de Éxodo, capítulo 31, y comenzamos terminando el capítulo 31, comenzamos por el verso 18. Nos dice así, palabra del Eterno. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés las 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas por el dedo de Elohim. Pero como el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. Entonces Aarón les dijo: arrancad los zarcillos de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestras hijas y traédmelos. Todo el pueblo, pues se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos e hizo un becerro de fundición
y acabó de modelarlo con un buril, y dijo: estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Cuando lo vio Aarón, construyó un altar ante él, y Aarón hizo pregonar diciendo: mañana fiesta de Yud-Heh-Vav-Heh. Por lo cual al día siguiente madrugó y ofreció holocaustos y presentó una ofrenda de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces Yud-Heh-Vav-Heh dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les ordené, se han hecho un becerro, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Han dicho: estos son tus dioses, oh Yud-Heh-Vav-Heh, que te sacaron de la tierra de Egipto. Deja ahora que se encienda mi ira contra ellos, y los consumiré, y haré de ti una nación grande. Pero Moisés suplicó en presencia de Yud-Heh-Vav-Heh su Elohim, y dijo: oh Yud-Heh-Vav-Heh, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, al cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para destruirlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales juraste por ti mismo y a quienes dijiste: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos, y toda esta tierra que os tengo prometida le daré a vuestra descendencia y la heredarán para ti. Y desistió Yud-Heh-Vav-Heh del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y Moisés se volvió y descendió del monte llevando en su mano las 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, escritas por un lado y por el otro, y las tablas eran obra de Elohim, y las escrituras era escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Y cuando Josué oyó la voz del pueblo con su clamor, dijo a Moisés: voz de guerra en el campamento. Pero le dijo: no es voz de los que entonan victoria, ni voz de los que entonan derrota, más bien oigo yo la voz de los que entonan el vino. Y aconteció que cuando se acercó al campamento, observó el becerro y las danzas, y fue encendida la ira de Moisés, y arrojando las tablas de sus manos las rompió al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo hizo polvo, y lo esparció sobre las aguas, y lo hizo beber a los hijos de Israel. Amén. Y dijo Moshe a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché al fuego, y salió este becerro. Y viendo Moshe que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Yud-Heh-Vav-Heh? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo:
Así ha dicho Yud-Heh-Vav-Heh, el Elohim de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moshe, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moshe dijo: hoy os habéis consagrado a Yud-Heh-Vav-Heh, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moshe al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yud-Heh-Vav-Heh, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moshe a Yud-Heh-Vav-Heh y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que está escrito. Y Yud-Heh-Vav-Heh respondió a Moshe: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Yud-Heh-Vav-Heh hirió al pueblo, porque había hecho el becerro que formó a Aarón. Yud-Heh-Vav-Heh dijo a Moshe: anda, sube de aquí, y tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra del cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Yud-Heh-Vav-Heh había dicho a Moshe: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moshe tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Yud-Heh-Vav-Heh salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moshe al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba de pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moshe, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moshe entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Yud-Heh-Vav-Heh hablaba con Moshe. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Yud-Heh-Vav-Heh a Moshe cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. 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 Bien. Bueno, como vemos en esta porción, el tema principal, en esta lilla, en la lilla número 2, el tema principal
es justamente el del becerro de oro, o sea, de la idolatría que ellos se crearon, ¿no es cierto? Pero algo que tenemos que ver, ¿no es cierto?, que es lo primero cuando comienza el aliyá, es cuando ellos se impacientaron porque Moisés tardaba en bajar, y ellos sí o sí necesitaban tener alguien en que creer, en quien confiar, en quien depositar su fe, para poder continuar, ¿no es cierto? Y cuánto hoy en día nos sucede esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado, pero les dijeron que iba a venir Jesús y aún no viene? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántas veces están diciendo, cuántos años han dicho que Jesús está cerca, que Jesús está pronto a venir, que pronta está su venida, pero no viene? Lo hacen a modo despectivo, pero al hacer esto, también terminan yéndose tras otras doctrinas o tras otras creencias, tras otros ídolos, justamente por pensar que el Eterno se maneja en los tiempos nuestros, cuando el Eterno, lo que vemos desde el comienzo, que siempre se maneja en sus tiempos. Él dio un calendario, Él dio unas fiestas, Él dio unas santas convocaciones en sus tiempos. Él señaló sus tiempos de acuerdo a su palabra. Él nos dio cómo debíamos observar sus días, sus días de reposo, sus Shabbat, y sin embargo nos hemos ido tras el mundo, tras la doctrina del mundo, a observar los días como los observa el mundo. El día para el mundo comienza a las 0 horas de la noche, ya no como lo dijo el Eterno desde el principio. Nosotros esperamos la venida y vemos que tarda porque no estamos observando en los tiempos del Eterno. Nos impacientamos porque no estamos viendo los tiempos del Eterno. El Eterno se maneja en sus tiempos, no en nuestros tiempos. Y es esto lo que sucedía en aquel momento. Al no ser pacientes y no esperar en el Eterno, le pidieron a Aarón que fabricara un ídolo. Dijeron, haznos dioses. Y Aarón les concedió esto. De esto tenemos que aprender esto, que tenemos que ser pacientes y perseverar y esperar en los tiempos del Eterno, no en nuestros tiempos, sino en cómo se maneja Él. Recordemos que para Él sus tiempos no son los nuestros. Él no cuenta del mismo modo que nosotros contamos nuestros tiempos. Y Pedro también nos habla justamente de que debemos ser pacientes y debemos esperar, ¿no es cierto?, en esas promesas. Nos dice en 2 de Pedro 3:9, nos dice: el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Miren, ya en aquel entonces ya pensaban en esto, ya pensaban que el Eterno tardaba, y no, porque no se maneja en nuestros tiempos. Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿A qué apunta con esto Pedro? A lo que venimos repitiendo desde hace unas porciones atrás, y que también lo hemos visto con el diluvio. ¿Cuánto tiempo dio el Eterno para que se arrepintiera toda la humanidad? Porque el Eterno no quería, el Eterno no se complace en ver perecer a su creación. La intención del Eterno es que todos se arrepientan. Noé pregonó al Eterno, pregonó que se arrepintieran durante 120 años. Miren si el Eterno no es paciente. ¿Cuántos años llevamos
y miren la paciencia del Eterno, y nosotros vamos a ser impacientes cuando nuestro tiempo de vida es más corto. Miren la paciencia que tiene el Eterno, cuántos años han pasado desde la venida y resurrección de nuestro Mesías, cuántos años han pasado, toda la paciencia que está teniendo el Eterno, esperando que todo se arrepienta, porque Él no se complace en ver sufrir a sus almas, a las almas que de su creación. Entonces tenemos que ser pacientes, porque Él es paciente, Él tiene misericordia, y de hecho la misma escritura nos narra que Él es lento para la ira. Entonces, si Él es lento para la ira, Él es misericordioso, está teniendo paciencia. Pero vio este pueblo que no había tenido paciencia y rápido se hicieron un ídolo. Cuánto más aún hoy en día, rápido van y prefieren consultar qué les va a suceder en el futuro, si prefieren consultar voy a poner un ejemplo, en los signos zodiacales, o prefieren consultar en un adivino, o prefieren consultar en un yeso, en una estatua. Prefieren ir a consultar a dioses extraños, a rendirle culto a dioses extraños, en lugar de venir a consultar a la palabra. ¿De qué manera yo voy a saber cuál va a ser mi futuro? Únicamente viniendo a la palabra, viniendo a sus pies, a la escritura. Amén. Amén, sí, es interesante todo esto. Venimos viendo cómo el Eterno va dando cada una de las instrucciones, va ordenando las cosas, el tabernáculo, después las ropas, los distintos elementos, los artesanos, veníamos viendo, ¿no es cierto? Y ahora vemos que todas estas instrucciones son dadas en el monte. Recordemos, esto nosotros tenemos que tomarlo como hay algo que en el concepto en español, o nosotros en Occidente no lo tenemos bien claro, y tenemos que entenderlo desde la perspectiva hebrea, que es justamente este contrato matrimonial que tiene el Eterno con su pueblo. Aquí lo que el Eterno hace justamente está dando las pautas de este contrato matrimonial, está dando todos los detalles de cómo Él quiere que su novia sea, cómo Él quiere, nos está dando todos los indicios que nosotros en realidad hoy vemos cómo la novia sigue llevando a la infidelidad, sigue yéndose a la infidelidad. Vemos cómo construyen este becerro de oro que muestra la ruptura de esa ketubá de boda, de ese contrato matrimonial que tiene con el Eterno, con su pueblo, ¿no es cierto? Y cómo hoy nos pasa, recién vos lo mencionabas, ¿no es cierto? La impaciencia en el ser humano nos lleva también a caer de la gracia del Eterno, a caer de la obediencia, a seguir malos consejos. Inclusive los proverbios nos dicen que muchas veces nosotros creemos que los caminos que tomamos son rectos, porque así lo creemos nosotros, pero en realidad son solo caminos de hombres, no son los caminos que el Eterno nos encomienda. Entonces, si los proverbios, si la persona, una de las personas más sabias consideradas sobre la tierra, escribió estos consejos diciéndonos que no nos confiemos de nuestros caminos, sino que confiemos en los caminos del Eterno, ¿por qué irnos tras todas esas cosas? Inclusive por doctrinas que nos alejan de la palabra del Creador. Vemos no solamente en cuanto a la idolatría, sino también a la apostasía que se va generando sobre las escrituras. No, ya la ley ya no ya está abolida, ya no hay que guardar los mandamientos. Todas estas instrucciones eran para, y lo vamos a decir una y otra vez, las instrucciones estas son para el pueblo judío, es para ese pueblo que estaba ahí en el monte Sinaí, no son para nosotros, ya pasó tanto tiempo. ¿Por qué la impaciencia nos gana? ¿Por qué nos vamos tras dioses ajenos? ¿Por qué nos vamos a doctrinas de hombres? ¿Por qué prestamos oído a esas cosas? ¿Por qué no escudriñamos?
Yo por ahí a veces, vos recién lo comentabas, conozco a muchas personas decirse cristianos que van todos los domingos, van porque los cristianos muchos van los domingos y si no sábado van a la iglesia, a los cultos, pero sin embargo el lunes a la primera hora leen el diario, el horóscopo que viene impreso. Entonces vos decís, ¿cómo? Si la Biblia nos prohíbe que hagamos eso, ¿qué tan cristianos son esas personas? ¿Qué tan creyentes son? Y así sucedía, vemos cómo sucedía en la antigüedad, en aquel momento, también sucede hoy en día, y cada vez más, y la gente no se da cuenta de esas cosas. Consultando astros, consultando tarot, agoreros. No solamente eso, sino todo lo que ponemos antes que el Eterno, porque en lugar de estar meditando en su palabra de día y de noche, vemos a la gente cómo pierde el tiempo siguiendo a cantantes, siguiendo a famosos, siguiendo a influencers, pierde el tiempo no solamente por la tele, por internet, por las redes sociales, en lugar de dedicarle el tiempo al Eterno, a escudriñar en su palabra, a estar pendientes de cómo estoy yo para presentarme delante del Eterno. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente el mismo Pablo nos dice, nos enseña, no solamente el mismo Pablo, también lo vemos a lo largo de toda la Escritura, que todo lo que pongamos primero que el Eterno en nuestras vidas, eso va a ser idolatría. Allí va a estar nuestro corazón, allí va a estar nuestra mente y nuestro corazón, y ya no va a estar puesta la mirada en los cielos, ya no va a estar puesta nuestra mirada en el corazón del Eterno, en hacer su voluntad. Nos dice en Colosenses 3:5, la vida antigua y la nueva haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias. Es decir, todo lo que es en el mundo, todo lo que está en el mundo, todo lo que nos hace alejarnos del Eterno, lo tenemos que hacer morir en nuestras vidas. Porque eso también es idolatría, es crearnos como ese becerro de oro. Y miren cómo lo ve el Eterno, cómo nos ve el Eterno. Cuando Él nos saca de la esclavitud, del pecado, como lo sacó al pueblo de Israel, lo sacó al pueblo desde Egipto, los trajo, ¿no es cierto?, de la esclavitud que estaban allá en Egipto. Él los saca y los llama su especial tesoro, los llama hijos, pero notamos acá que cuando desobedecen, y así también nos mira a nosotros hoy en día, si nosotros nos vamos tras el mundo, si desobedecemos, a pesar de que Él hemos visto que ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas, que nos ha sacado del pecado, y si nosotros nos vamos en desobediencia, el Eterno nos mira así. Miren cómo les dice, ya el Eterno cambia la manera de referirse al pueblo. En el capítulo 32, el versículo 7 nos dice, entonces Yud-Heh le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ya no lo llama mi pueblo, ya no lo llama mi especial tesoro, ya no lo llaman mis hijos, y ahora ya le dice, porque tu pueblo ya no lo siente como su pueblo. Es decir, si nosotros desobedecemos sus instrucciones, ya no somos su pueblo. Y muchos piensan que, sí, yo soy el Israel espiritual, pero no guardo los mandamientos del Eterno porque eso ya está abolido, como lo decía Marcelo, porque eso ya es para el pueblo judío, no es para nosotros. Yo no voy a guardar Shabbat porque eso es para el pueblo judío, no es para nosotros. Aquellos que están diciendo eso ya no son su pueblo. Solo es pueblo aquel que hace su voluntad, aquel que confió, creyó y pues ahora hace su voluntad. Y eso lo podemos ver en la Escritura, porque
el Eterno ya les había dado instrucciones antes de entregarles las tablas, porque él los estaba viendo, a pesar de que estaba con Moisés ahí, él se dio cuenta y ya estaba viendo que estaban pecando, estaban transgrediendo las instrucciones que él ya les había dado, él ya le había dado al pueblo. Y miren, porque dice, le cuenta a Moisés no sabía nada, porque el único que sabe es él, que él nos escudriña mente, corazón, todo. Dice en el versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les ordené. Él ya les había dado órdenes, ya les había dado instrucciones a ese pueblo que había sacado de la esclavitud de Egipto. Del mismo modo a nosotros nos sacó de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado, nos trajo a su palabra, a sus instrucciones. Y miren, nos dice, sí, pronto se han apartado del camino que yo les ordené. Ya tenían instrucciones, solo que no estaban escritas, ya tenían instrucciones, ya les había dado instrucciones. Se apartaron y él, ¿cómo los mira? Ya no los mira como pueblo, porque acá los menciona, porque tu pueblo ya no los menciona como su pueblo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando decimos, no, los mandamientos no sirven para salvación, los mandamientos no salvan, nunca salvaron a nadie. Dejemos de decir eso y vayamos, escudriñemos, fijémonos en las escrituras. ¿Acaso Noé solo tuvo fe y nada más y se salvó solamente con la fe? No, Noé tuvo fe y construyó un arca, es decir, obedeció todas las instrucciones que el Eterno le dio para hacer el arca. Y se salvó, no solamente se salvó él, sino salvó a su familia y salvó a muchos animales, que la mayoría conocemos la historia. Sí. Entonces, ¿por qué se salvaron? Por creer y obedecer. De eso se trata. Por ser obediente. Porque muchos hoy en día escuchamos que dicen, yo creo, pero no obedezco. No guardo los mandamientos. De esa manera vamos a ser salvos. Noé hubiese podido decir, no, yo creo, sí, creo en tu palabra, va a venir el diluvio. ¿Para qué voy a obedecer? No voy a hacer un arca. Sí. Y si no obedecía, iba a suceder que no iba a quedar nadie sobre la faz de la tierra. Abraham también. Abraham primero oyó, escuchó y obedeció. Primero escuchó, primero creyó. Muchos dicen, no, pero por fe creemos. Pero estamos tan seguros de poder separar nuestra mente de nuestro cuerpo como para decir que llevamos una vida espiritual recta, que seremos salvos. Yeshua es el único que salva, pero de ahí en más nos pide que obedezcamos sus mandamientos, que si le amamos seamos obedientes, que su doctrina no es de él, sino de quien la envió. Miren, hasta hoy en día tienen la osadía, muchos, de decir que llevan una vida espiritual conforme a la ley, conforme a la escritura, pero que ya no es necesario guardar los mandamientos en la carne. Pablo mismo dice esto en Romanos 7, 24, 25, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pablo está reconociendo, nuestra carne es muerte, nuestra carne es pecado, y vivimos en nuestra carne, no podemos separar el espíritu de la carne. Gracias doy a Elohim por Yeshua, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. Él está aceptando que la carne que vive comete pecado. Y nosotros tenemos que ser humildes y darnos cuenta de que cometemos pecado día a día. Transgredimos las leyes del Creador. Ahora, ¿lo hacemos a voluntad? Hay muchos que sí, porque no quieren guardar el Shabbat, porque no quieren guardar las dietas alimentarias, porque dicen, no, si total, acá están los 10 mandamientos, después lo otro viene solo por añadidura. No, nosotros tenemos que obedecer. Si entendemos la palabra del Creador, tenemos que ser obedientes.
Y no hay solamente 10 mandamientos en la Escritura, hay muchísimos. No voy a nombrar ese famoso número, porque ese lo puso también un rabino según su interpretación. Él se dedicó a contarlos y muchos dicen, son tantos. No importa, toda la instrucción que aprendemos es porque la tenemos que estudiar y leer. No la conocemos por el número a todas las instrucciones del Eterno, sino por las ordenanzas que Él nos dejó. Y cada una de las ordenanzas, cada uno de los versículos que venimos leyendo de porción en porción, de para allá en para allá, es toda instrucción del Eterno. Justamente, Él es nuestro arquitecto. Él dio la instrucción de vida para que nuestra vida sea una vida apartada, kadosh, que seamos salvos. Él nos amó de tal manera que mandó a su único Hijo por nuestra salvación. Y sin embargo, así todos pisoteamos la sangre de ese sacrificio cuando le damos la espalda a los mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos siendo tan rebeldes? Y miren lo que dice el Eterno. Ahí nos deja en las Escrituras y se lo dice 2 veces. Y el mismo pueblo se da cuenta que el Eterno lo considera de esa manera y tiene vergüenza, tiene temor. El mismo Eterno dice, este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Y el mismo pueblo responde, sí lo somos. Y nos queremos arrepentir, pero ya tomamos malas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa ketubá de boda que estaba hablando? Se rompió. La novia fue infiel. El Creador ya no se quiere casar. Es más, le dice a Moshe, apártate, tú apártate, que yo raeré a todo este pueblo. Y de ti haré una gran nación. Y Moshe sale, por favor, a interceder por el pueblo de Israel. Ahora, notemos esto. Moisés como intercesor por el pueblo de Israel, ¿no es cierto? ¿A quién tenemos como intercesor? ¿Quién es ahora nuestro único intercesor? Es Yeshua. Él intercede por nosotros. Y he escuchado a muchos decir que no, ya no tenemos ley, que ya no hay ley, ¿no es cierto? ¿Por qué estaba intercediendo Moisés? Porque ellos habían transgredido ¿qué? Una ley, una ordenanza, una instrucción del Eterno. Bueno, no una, sino unas cuantas, ¿no es cierto? Y al haber transgredido, entonces Moisés estaba presentando como ese abogado, ese intercesor delante del Eterno para poder salvarlos, para que no sean destruidos. Del mismo modo se está presentando Yeshua hoy. ¿Y por qué? Si supuestamente ya no tenemos ley, si supuestamente ya no hay ley, ya la ley quedó abolida. Entonces, ¿cómo decimos que Yeshua, que Jesucristo, es nuestro abogado, es quien intercede? Si ya no hay más ley, si ya no hay más ley que guardar, si ya no debemos guardar mandamientos, ya no debemos cumplir con ordenanzas, ¿por qué tenemos un intermediario? ¿Por qué tenemos un intercesor? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Yeshua es nuestro abogado? Entonces tenemos que detenernos un poquito, ponernos a pensar qué es lo que hemos mal interpretado. Porque esto es a raíz de malas interpretaciones. Porque si tenemos un abogado, un intercesor, es porque hay una ley, es porque hay una ordenanza que está vigente. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y eso lo dice Juan, primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Ahora, vemos, Moshe
si bien era el intercesor, ¿no es cierto? Vos lo llamaste recién, pero ni siquiera llegaba a ser abogado, porque él clamó por misericordia. Yeshua no clama por misericordia, Yeshua nos defiende, Yeshua es nuestro abogado. Ahora, el libro de Hechos nos enseña que Moshe era el siervo de la casa. Pone una analogía sobre una casa, diciendo que Moshe era el siervo de la casa. ¿Cómo nos vamos a confiar más en el constructor, que es nuestro don Yeshua? Y hoy muchos se atreven a comparar a Moshe con nuestro don Yeshua. Sí, es un apunte profético, sí fue un siervo del Eterno, pero a Yeshua en Hechos no nos dice que sea un siervo, sino nos dice que es el constructor, es el que edificó, es la simiente, es la piedra angular que los constructores desecharon. Entonces, ¿cuánto más honra tenemos hoy en día que está Él abogando por nuestros pecados, defendiéndonos? Entonces tenemos que entender, Yeshua no es como Moshe. Si bien es un intercesor, Moshe clamó como siervo, Yeshua nos defiende como abogado. Es aún mayor que Moisés, es mejor que Moisés. Yo no desmerezco a Moshe, Moshe fue un siervo, inclusive al final de esta aliyot nos deja muy claro que era alguien especial para el Eterno. Moshe puso el tabernáculo, lo sacó fuera y todo el pueblo veía cómo Moshe iba hasta el tabernáculo y entraba en la presencia del Eterno y hablaba cara a cara. Otra cosa que quería, antes de que avancemos, que quiero resaltar, yo lo resalté en mi Biblia, los invito a que cada uno lo haga, porque muchos, y que vienen del cristianismo, nosotros también hemos salido de ahí, y dicen esto, que no debemos obedecer las leyes de Moisés, que la ley de Moisés ya no está vigente, y no vamos a encontrar en las escrituras que exista la ley de Moisés. Miren lo que nos dice en el capítulo 32, en el verso 16, dice: y las tablas eran obra de Elohim, y las escrituras eran escritura de Elohim, grabadas sobre las tablas. Más adelante nos dice que habían sido escritas por el dedo del Eterno, por el dedo de Elohim. Entonces, ¿cuáles mandamientos de Moisés? ¿Cuáles leyes de Moisés? ¿Cuál ley de Moisés? Si acá me dice que la ley es del Creador, que las ordenanzas, las instrucciones son del Creador, no de Moisés. Moisés bajó con las tablas, a Moisés le entregó el Eterno las tablas y él bajó con las tablas, pero quien las escribió fue el Eterno, fue el Creador. Es más, nosotros a este punto veníamos estudiando, ya sabemos que el decálogo, los famosos 10 mandamientos, 10 instrucciones que nos deja el Creador en Éxodo 20, se las pronunció a todo el pueblo escuchó el decálogo. El decálogo, antes de ser escrito, fue escuchado por el pueblo. El pueblo tuvo temor después de escuchar estas 10 dabar, estas 10 palabras, estas 10 letras. Tuvo temor y le pidió a Moshe que sea el intermediario. Moshe sube y ahí está 40 días y 40 noches, donde pierde la paciencia el pueblo esperándolo abajo. 40 días y 40 noches solamente para decirle las 10 palabras, solamente para instruirlo en algo que había dicho anteriormente. ¿Ustedes creen que eso tiene lógica? Acá nos dice que las tablas estaban escritas, las dos,
por ambos lados. Así que no creo que solo sean 10 palabras. No son solamente los 10 mandamientos, las instrucciones que el Eterno le entregó a Moshe en el monte. 10 fueron las palabras que pronunció. Hasta ahí llegó y el pueblo dijo, basta, no queremos escuchar más porque tenemos miedo de morir, porque nos da temor ver la presencia del Creador. Escuchar. Y verlo, porque veían el monte humeando, el monte Sinaí, escuchar el ruido de esos truenos, esa voz estrondorosa. Entonces, ¿por qué seguimos negando que toda la Torá es instruida por el Eterno? Sabemos que Él fue el siervo por medio de quien escribió las Escrituras, y hoy tenemos que dar gracias. Sin embargo, hay muchos que ya se levantan y dicen, no, eso ni siquiera Moshe la escribió. Se atreven a ir en contra de la palabra. Inclusive renegando contra las Escrituras. Sin temor a lo que pueda suceder. Ayer, anteayer, no, cuando lo hablábamos de la blasfemia contra el Espíritu. La blasfemia contra el Espíritu es lo que no tiene perdón. Pero si toda obra es por medio del Espíritu, que hoy estamos aquí, ¿acaso cuántos nos dicen, por medio del Espíritu Santo, la Biblia ha llegado a nuestras manos? Entonces, si blasfemamos contra la Biblia, estamos blasfemando contra el Espíritu. Si blasfemamos contra Yeshua, estamos blasfemando contra el Espíritu. Si blasfemamos contra nuestros hermanos que están orando o que están aprendiendo de la palabra, estamos blasfemando contra el Espíritu. ¿Estamos seguros que ellos no cuentan del Espíritu en sus vidas? ¿Tenemos la certeza? ¿Acaso no vemos en Mical que recibió su maldición de esterilidad por haberse enojado contra David? Y David estaba lleno del Espíritu cuando entró a la ciudad con el arca. Sin embargo, a Mical se enojó, no le pareció y blasfemó contra el Espíritu. Y tuvo su consecuencia. El Creador es justo, hermanos. El Creador es perfecto. ¿Ustedes creen que les va a dejar pasar las injusticias que están diciendo, enseñando y practicando? Yo la verdad no me atrevo, no me animo a ir en contra de los mandamientos del Creador, a ir en contra de cada una de sus instrucciones. Y por eso estamos aquí enseñando, ministrando, acompañando, leyendo la palabra del Creador, para llevar esa palabra, esas perlas que le estamos dejando, para acompañar, para ir edificándonos juntos. Hoy nosotros podemos decir unas palabras y quizás ustedes tengan otra palabra que nosotros todavía no nos ha llegado. Y entre los hermanos nos tenemos que ir edificando y creciendo espiritualmente. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser reprensibles. Amén. Amén. Bien. Volviendo nuevamente a la Aliyá, ¿qué es lo que sucede después de haber cometido este acto, ¿no es cierto? Es lo que vos ya mencionabas hace un ratito con respecto a que Moisés rompe esas tablas. Él había descendido del monte y vio que estaban transgrediendo, entonces rompe esas tablas y se rompe ese contrato matrimonial. Ya la novia no puede ser tomada porque él traía ese contrato para tomar esa novia, entonces ya no puede ser tomada esa novia.
¿Y qué es lo que hace? Acá vemos lo que conocemos como la ley de celo. Moisés quema el becerro de oro y esparce esto en el agua y les hace beber estas aguas, que estas aguas serían aguas amargas, y es lo que se conoce como la ley de celos, que más adelante vamos a estudiar más a profundidad este tema, porque la novia había transgredido. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que una vez roto este pacto, este contrato matrimonial, ¿no es cierto?, la novia no podía ser tomada. Entonces Moisés rompe para las tablas para que no haya boda y ellos no sean destruidos, si bien ya el Eterno le pronunció y le dijo que sí, no los iba a destruir, pero luego lo llama, el Eterno lo llama, después de que les hace tomar estas aguas amargas, lo llama nuevamente a Moisés y le dice que suba al monte y que le iba a entregar las tablas, nuevamente las tablas, con las instrucciones que él había roto. Notemos esto tan importante y le dice que le iba a entregar nuevamente las instrucciones. Muchos dicen, no, pero es que eso era el antiguo pacto y ahora ya no tenemos que guardar los mandamientos porque ahora hay un nuevo pacto, nuevos mandamientos que trajo Jesús. Muchos dicen eso, pero cuando tenemos aquí el ejemplo del antiguo pacto y el nuevo pacto lo tenemos acá como ejemplo, cuando sucede esta ruptura de las tablas, el Eterno lo llama a Moisés y le dice que le va a entregar nuevamente las tablas con las instrucciones que él había roto. Entonces no le dijo, te voy a dar nuevas instrucciones y nuevos mandamientos. Ya los mandamientos que te di primero ya no van más y ahora te voy a dar otras ordenanzas. Nunca dice eso, no dice eso en la Escritura. Entonces, eso es lo que tenemos que prestar atención. El Eterno no cambia en su palabra. Él dio una orden, una instrucción y no la ha cambiado. Y nos dice que es perpetua, que es un pacto perpetuo. Él es el creador. ¿Quiénes somos nosotros para decir o para malinterpretar? ¿Por qué vamos a malinterpretar? Traigamos la escritura, pongamos en contexto, analicemos, comprendamos qué sucedió allí. ¿Será que se rompieron y le dio otras tablas nuevas con otros mandamientos nuevos? No, le dio tablas nuevas, pero no con nuevos mandamientos. Y es lo mismo que sucede en el nuevo pacto. Cuando le dice, daré mi ley en tu mente, en tu corazón. Mi ley dice, no dice una nueva ley. Dice, daré mi ley, pondré mis ordenanzas, mis estatutos. ¿Cuáles ordenanzas y cuáles estatutos? Aquellos, los del principio, los primeros, los que dio al inicio, porque Él no cambia. Lo mismo ocurrió allí en el monte Sinaí. No dio nuevas instrucciones, no las cambió a las instrucciones, sino que las volvió a reescribir, y lo mismo va a hacer en nosotros. Lo mismo está sucediendo ahora. Que sea nuevo es porque hubo una transgresión. ¿Cuál fue el error del antiguo? Que era que el pueblo había transgredido, que había pecado. Ese fue el error, pero no que la palabra del Eterno tenga errores. Él es el creador, Él es el Dios todopoderoso. ¿Cómo se va a equivocar en su palabra? Tenemos que tener cuidado cuando decimos esto. Sí, este es un claro ejemplo de lo que sucede en la actualidad. Sí, porque lo hacemos mentiroso al Creador cuando decimos que ha traído nuevas leyes o nuevas ordenanzas. En número 23:19 dice, Elohim no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Y vemos que en Jeremías 31:33 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Entonces, ahí justamente, ¿de qué ley está hablando?
¿Ha cambiado desde Moshe hasta Jeremías? Esto pronunciaba Jeremías. Jeremías pronunciaba al pueblo, ¿y a qué pueblo pronunciaba Jeremías? Al pueblo judío. Estaba en Jerusalén. Iban a ser llevados a Babilonia. Jeremías predicaba esto en las calles de Jerusalén. A todas las personas que estaban en Jerusalén, recordemos que a Jerusalén venían muchas personas. No solamente los judíos vivían ahí, sino venía todo el pueblo de Israel. Venían, ¿dónde estaba el templo? Estaba en Jerusalén. La ciudad estaba siendo sitiada por Babilonia. Tenemos que entender el contexto, tenemos que entender la palabra, tenemos que darnos cuenta, el Eterno no ha cambiado su ley. Es más, Yeshua mismo nos dice que hasta que pase el cielo y la tierra no pasará ni una tilde ni una yud de la ley. ¿De qué ley? De la ley del Creador, de las instrucciones, de la Torá, de los salmos, de los ketubim, de los nevilim, de los profetas. Y mire lo que le dice a Moisés, el mismo Eterno le dice a Moisés, porque Moisés le suplica por el pueblo, intercede por el pueblo y le dice que si lo destruye, que no lo destruya, porque si lo va a destruir, que bueno, que él sea borrado del libro de la vida. Otra cosa que muchos malinterpretan y piensan que ya está, yo creo, ya estoy en el libro de la vida, yo solamente tengo fe en Jesús, ya está, yo soy salvo. No, miren lo que nos dice. Dice, el Eterno mismo le dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, esto es el capítulo 32, el verso 33, para que comprueben en su Biblia que no estoy mintiendo, dice, dijo Yehová a Moisés, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Entonces, ¿podemos ser borrados? ¿Podemos perder de la salvación? Sí, podemos perder la salvación si pecamos contra el Eterno. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué nos dice la Escritura que es el pecado? Es la transgresión de su ley, es la transgresión a la Torá. Todo aquel que comete pecado está infringiendo la ley, está transgrediendo la ley. ¿Qué ley? La ley del Creador. Entonces, si nosotros transgredimos la ley del Creador, vamos a ser borrados del libro de la vida. Y mire el contraste que tiene Apocalipsis 3:5, donde dice, Elohim no borrará el nombre de los que vencen, sino que los vestirá de vestiduras blancas y lo confesará delante de su Padre y sus ángeles. Entonces, si bien en Apocalipsis dice que Él no borrará de quienes, de los que vence. Ahora, acá nos está dando la evidencia que recién leía Ivana, que los que transgreden, los que pecaren contra Él, sí serían borrados. ¿Cuántos hoy en día dicen, no, eso una vez que ya estás escrito en el libro de la vida, confesás a Yeshua, ya sos libre, salvo, siempre salvo? Es una doctrina de hombres que los aleja de la verdad de las Escrituras, que los lleva a una vida de libertinaje, una vida en que confían ellos de que esa vida, ese camino que eligen de doctrina de hombres es el buen camino, cuando las Escrituras nos están mostrando que no debemos confiar en nuestros propios caminos, sino tenemos que confiar en lo que dice la Escritura, y la Escritura lo está dejando muy claro, y por eso tenemos que escudriñarla, leerla, volver a leer. Hoy, hace 5 años que venimos leyendo esta porción, que venimos compartiendo. Antes la leíamos y la escuchábamos de otros hermanos que nos enseñaban. Hoy la leemos y la compartimos con ustedes. Pero hace 5 veces leímos esto. Y muchas veces, anteriormente,
no encontrábamos todos los detalles. Por eso es necesario escudriñar, es necesario leer, dedicar ese tiempo a la lectura. Por eso tomamos la decisión de acompañarlos, de estar juntos como congregación, de estar leyendo como hermanos, edificándonos unos a otros, llevando la palabra del Creador. Amén. Amén. Y bueno, vamos a ver algo muy importante, cómo continúa esta lilla. Y miren qué importancia, cómo comenzó, ¿no es cierto?, con el pecado del becerro de oro, con la impaciencia primero, la impaciencia de no saber, de no esperar en los tiempos del Eterno, y de fabricarse ídolos para sí mismos, y transgredir, ¿no es cierto?, la instrucción. Y vemos cómo continúa, ahora nos habla de algo que también se está levantando en estos tiempos en contra de las Escrituras, porque esto va en contra de las Escrituras, desechar a Yeshua de nuestras vidas, decir que Jesús, que Yeshua es solo un simple hombre, y que voy a volver a repetir lo mismo que repito en todos los live, y decir que solo es un hijo de hombre y que no es el Eterno, que no es el mismo Eterno. Decir esto, sacarlo de nuestras vidas, estamos quitando nuestra salvación de nuestras vidas. No nos queda más nada. Estamos saliendo estamos dejando de pertenecer al pueblo. Estamos negando su palabra. Miren lo que nos dicen. Le dice el mismo Eterno, le dice: y ahora ve, conduce este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, y en el día de mi represión castigaré sobre ellos su pecado. Más adelante nos dice: y enviaré delante, esto es en el capítulo 33, cuando le dice, habló Yud-Heh a Moisés, ve, sube aquí, bueno, y continúa, ¿no es cierto? Pero en el versículo 2 dice: y enviaré delante de ti mi ángel. Más adelante dice, en el verso 3, dice: y os guiaré. Muchos dirán: pero ese es el ángel del Eterno y no es el mismo Eterno. Sin embargo, nos dice y nos menciona que Yud-Heh hablaba con Moisés cara a cara. Esto es en el verso 11, como un hombre sale a hablar con su amigo. Esto que hemos conocido como el ángel de Yud-Heh, el ángel del Eterno, el ángel de su presencia, es la forma, la figura antropomórfica del Eterno, la forma humana y visible del Eterno. ¿Quién era esta forma antropomórfica que luego se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros? Nada más y nada menos que Yeshua, nuestra salvación, nuestro Salvador. Él es quien hablaba con Moisés cara a cara, porque al Eterno nadie lo ha podido ver. Al Eterno en toda su gloria, en toda su plenitud, nadie lo ha podido ver. Mas sí se podía ver su imagen visible, y de hecho los mismos apóstoles comprendían esto. El mismo Pablo menciona que Yeshua era imagen visible del Eterno. Amén. Amén. Y ahí en el 33:20, todavía no llegamos ahí, pero justamente si está hablando, vos lo dijiste recién, hablaba cara a cara con él, entonces muchos dirán: no, pero hablaba con el Padre, porque muchos dicen hablaban con el Eterno. Sí. Pero sin embargo, en Éxodo 33:20 nos dice, y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces, ¿cómo? Y hablaba cara a cara, y un poquito más después le dice: no, porque aquí Moshe le estaba pidiendo verlo, ver la gloria del Padre.
ver la gloria del Creador, ver todo su esplendor, le estaba pidiendo. ¿Y cómo si hace un ratito me dijo que hablaba cara a cara y ahora me está diciendo otra cosa? No, porque tenemos que entender que con quien hablaba Moshe cara a cara, que era como un amigo, fue ese mismo Yeshua que después anduvo con sus apóstoles, con Pedro, con Juan, con Mateo. Que también lo vio Abraham. Exactamente, que también habló y comió con Abraham. Amén. Entonces, es nuestro Adón Yeshua. No hagas más spoiler. Porque me Ahí ya acordé me voy. que era lo de mañana, lo que estaba por decir ahora, y cuando dijiste el 20 dije, sí. Era mañana. Amén. Amén. Mañana continuamos, hermanos. Muchas gracias a todos los oyentes que están del otro lado. Los invitamos a seguir nuestras enseñanzas, nuestras lecturas en nuestro canal de YouTube. Hablemos de Yudket Batzei. Todas estas lecturas que hacemos y estos análisis, ahí nuestros análisis los subimos a nuestro canal de YouTube para compartirlos. Hermanos, esperamos que esta palabra sea de edificación, que esta palabra sea luz a sus vidas, que realmente entiendan las escrituras conforme a la voluntad del Creador y acompañarnos unos a otros humildemente a servir al Creador, a obedecer al Creador, a crecer espiritualmente para gozo y gloria del Eterno. Amén. Amén. El fin de semana vamos a estar compartiendo la porción completa de esta para allá, que es la del año pasado. La va a republicar. Sí, la voy a republicar, para que puedan ver, porque bueno, ahí hemos detallado con imágenes y todo. Sí, hemos hecho, el año pasado hemos hecho, y también creo que fue más o menos como este ciclo. Sí. Desde Éxodo, desde Shemó en adelante hicimos varias de las porciones, y después nosotros fuimos, este año fuimos haciendo Aliyot por Aliyah. Aliyah por Aliyah. Aliyah por Aliyah. Pero el año pasado le hicimos la porción completa. Entonces este año decidimos cambiar el método para acompañar, para ir escudriñando día a día. Amén. Amén. Bueno, nos vamos a despedir con la bendición arónica, como lo hacemos todas las noches. Ahí viene mi niña para cantarla. La cantamos en hebreo y después hacemos la traducción al español. Amén, hermanita Loida, así es. Moisés era hebreo. Exactamente. Amén. Amén. Bueno, nos vamos a despedir. Gracias por acompañarnos y espero que reciban esta bendición. Amén. Amén. Yevarejeja Adonai Beishvereja Yair Adonai Panaveleja Bihuneka Yisadonai Panaveleja Veyashem Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te conceda la paz. Shalom. 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 Laila Tov. Continuamos con las lecturas mañana en la noche. Que el Eterno los bendiga. Laila a todos. Shalom. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Laila Tov. קום 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 והתהלך בארץ, התהלך בארץ הקדושה. קום והתהלך